Bienvenidos otra vez a Yo Tampoco Podía. Wow, acabo de revisar el otro video. No puedo creer que tanto tiempo. Y apenas voy en el inicio. Pero bueno, voy a tratar de ser súper breve. Voy a decir solamente las cosas súper importantes. Y bueno, antes de iniciar esta segunda parte, um, hubo quien me preguntó qué sentiste y cuando te dieron el diagnóstico. Y creo que eso no lo he dicho. Sentí mucho enojo, mucho enojo. Y enojo en el sentido no porque yo me crea un ser súper especial que no le podía dar cáncer, no. El motivo por el cual yo estaba muy enojada era porque dejé de tomar, dejé de fumar, me concentré en mi amor propio, en mi cuerpo, en cuidarme, en esto de un poco de sanación del alma, de la mente, de todo. Y fue en ese momento en el que llegó el cáncer. Entonces estaba yo muy enojada con Dios, ¿eh? Estaba muy enojada con Dios y dije, no me puedes hacer esto ahorita. Ahorita que empezaba a disfrutar mi vida, ahorita que iba a empezar a volver a viajar, tenía viajes planeados, pagados, un crucero para las Bahamas. O sea, estaba muy enojada. Pero bueno, continuemos. Logran desconstiparme de la colostomía y entonces ya salgo, todo bien y a los 3 días un sangrado vaginal. Y entonces córrele otra vez urgencias. Pero cabe mencionar que como yo tenía el celular de esta oncocirujana, yo solamente le mandaba un mensaje y literal, señores, yo llegaba a urgencias y ya me estaban esperando mis médicos, mis cirujanos o los residentes de mi equipo de oncocirujanos bajaban rapidísimo. Hubo una vez que, que un enfermero me dijo, debes de ser alguien muy importante, porque ya te están limpiando el cuarto en urgencias y ya está aquí el médico. Y yo no soy importante, soy muy bendecida. Porque obviamente yo no les iba a decir, sí, claro, conozco a la doctora fulana de tal. Claro que no, y aparte ni la conozco, o sea, la acaba yo de ver. Solamente le caí bien, me agarró cariño. Y la verdad es que yo le tengo muchísimo agradecimiento a esa oncocirujana, la amo, la adoro. Y de verdad, cuando todo esto termine, va a ser de las primeras personas que va a recibir la noticia y por supuesto un obsequio. Pero bueno, pasa, llego, me revisan, mi oncocirujana estaba de vacaciones, pero ella me contestaba los mensajes, ¿eh? Y me dice, Lizeth, ya me han dado todo el equipo el detalle, no saben de dónde es el sangrado, pero no te van a sacar de ahí hasta que el sangrado pare. Ok, no era un sangrado abundante, constante. Bueno, ya, salgo de ahí. Pasa todo eso. ¿Qué es lo que pasa durante ese proceso? Bendito sea que aprendí a estar sola, porque todos mis amigos tenían viajes planeados, no habíamos podido viajar, entonces todos se habían planeado irse en diciembre a ver a sus familias. Mi mejor amigo Carlos se fue y yo no podía pedirles que no se fueran. Dani, mi otra gran amiga, con Omar y su esposo, o sea, se fueron, no podía pedirles que no se fueran, ellos tenían un viaje ya planeado, esto no, había sido sorpresivo. Afortunadamente se quedó un compañero de trabajo que ahora es un gran amigo y su esposa, que la amo, la adoro, Atenas, besote, Ricardo, muchísimas gracias, un beso y un abrazo para los dos. Ellos se quedaron y no éramos, quiero mencionar que no éramos tan apegados, ¿eh? Sin embargo, me dieron el apoyo de como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Y eso sí quiero recalcarlo mucho. Les estoy sumamente agradecida porque prácticamente su esposa y yo éramos dos desconocidas y esa mujer anduvo conmigo en citas, amarrándome las agujetas, regresando a urgencias, sentadita ahí a mi lado. Híjole, de verdad, gente que esperas que lo haga, eh, nunca la viste y alguien que de verdad había convivido con ella 2 o 3 veces, se puso la camiseta y se la puso, mis respetos. Entonces ellos estuvieron conmigo, la persona que estaba de visita aquí, prácticamente la corrí porque no iba a verme al hospital, no nada. Y ojo, no la juzgo,
porque tenemos que ser bien conscientes las personas que pasamos por este tipo de cosas, el cáncer. No toda la gente está preparada y puede sobrellevarlo contigo. No puedes juzgar a nadie por su reacción, porque hubo infinidad de gente que tuvo reacciones diferentes, porque no pueden con esto y no los puedes culpar. Yo a ella no la culpo. Pero, sin embargo, pues tampoco podía estar en mi casa agarrándola de hotel y yo en el hospital y ella sin ir, ¿no? Porque cuando me operaron me dijo, no esperarás que me quede aquí contigo todo el día. Entonces, no la juzgo, que Dios la bendiga y que jamás en la vida necesite que nadie la cuide. Eh, de verdad, no todos están preparados para pasar este tipo de cosas contigo y tienes que entenderlo. Tienes que entender y tienes que seguir queriendo a la gente tal y como es, porque así es la gente. A mi mejor amigo Carlos también le costó trabajo y tuve que hablar con él. Y ya cuando hablamos, entonces ya fue que vimos las cosas diferentes, él lo vio diferente y entonces, bueno, seguimos sin separarnos, ¿no? Y pronto lo van a conocer, pronto va a estar por aquí. Y bueno, ellos estuvieron conmigo. Afortunadamente, reitero, mi familia no podía venir. Eh, pero después Atenas tuvo que entrar a trabajar y bueno, había que, que chutársela sola, ¿no? Hubo una cuestión aquí, la colostomía. La colostomía a un inicio me costó mucho trabajo, muchísimo. Yo tenía una abertura de aproximadamente 28 puntadas. La colostomía, yo nunca había lidiado con eso, obviamente, entonces el, el aseo, después de que te bañas, cambiártela, era muy, muy difícil para mí. Yo lloraba, lo odiaba, de verdad, berreaba y lo odiaba y le decía, no te quiero, o sea, maldita sea la hora. Y ahora la quiero mucho a esta que está aquí y a la otra también logré hacer las paces, pero era muy difícil porque te estás cambiando y pues obviamente no avisa y de repente en el piso y era horrible y luego limpia y tú con la herida, entonces bueno, yo no hacía Magdalena, pero sí lloraba de impotencia, ¿no? Entonces ese fue un tema que a mí me costó mucho, la colostomía. ¿Por qué? Porque yo soy una cabra loca, ¿no? De profesión aquí en Canadá soy carpintera, en construcción. Me gusta aventarme el paracaídas, soy ese tipo de persona aventurera, me gustan los hikings, pero me gustan con cierta dificultad, no me gustan los hikings facilitos. Entonces eso a mí me ha tenido muy frustrada. Total que pasa esto y llega el momento de las quimioterapias. Ya lograron como estabilizarme. Llega el momento de las quimioterapias. La doctora, mi oncocirujana, estuvo en mi primer consulta, en mi segunda consulta con la oncóloga. Y la oncóloga no quería otra vez, ¿no? Me decía, es que tú no tienes una idea de lo difícil que fue la cirugía. Necesitas recuperarte y yo no empieza. No, te voy a dar solamente quimioterapia intravenosa, no vamos a empezar en el puerto. Y yo, no, o sea, ¿para qué me lo pusieron? Y entonces mi oncocirujana me veía y se me quedaba viendo y me decía, solamente me hacía cara como de, ¿estás segura? Y yo le decía, hazlo, hazlo ya, o sea, hazlo como lo tienes que hacer, por favor. Y entonces yo me acuerdo que esa cita manejé yo sola, yo fui, mi pobre Atenas ya había entrado a trabajar y pues obviamente no podía pedir permiso para acompañarme, ya no había quien me acompañara a las citas, porque todo el mundo trabajaba, entonces pues yo iba en la mañana y todo el mundo trabajaba. Entonces me fui yo manejando, no me tomaba la morfina cuando manejaba obviamente, que me daban para el dolor y pues ya, entonces salí de esa consulta y nunca se me va a olvidar la cara de mi oncocirujana. Híjole, cómo la quiero. Se quedó parada fuera del consultorio viéndome y cuando yo llegué al elevador, volteé y la vi y ella tenía sus dos manos en la bolsa y me estaba viendo fijamente. Yo no sé si su mirada era, mi hermana me dijo, es que eres su, eres su trofeo, eres su milagro hecho realidad. Pero su mirada fue de, vas a poder, estás caminando.
y a mí me daba mucho soporte verla y ese tipo de miradas y ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces empiezan las quimioterapias y a mí me bajaban mucho las defensas porque me daban una intravenosa y regresaba a los 8 días a que me dieran la otra por el puerto. Entonces, esta intravenosa era de 8 horas. La de por el puerto eran 4 o 5. Y en abril, para esto, ese periodo me avisan que mi hermana también tiene cáncer más avanzado y pues estaba un poco más grave que yo. Entonces, me voy de urgencia al hospital, la ambulancia no pudo llegar, me voy gritando en un taxi, la manager del edificio me pidió un taxi, me voy gritando en el taxi literal, llego gritando, jamás en mi vida había yo gritado, jamás había sido escandalosa en un hospital, pero ese día es un dolor horrible tener un coágulo en la vena principal que va a hacer la digestión al estómago. Llegué gritando, obviamente ellos ya sabían quién era, ya todo. Nunca se me va a olvidar ese día porque la enfermera le dijo a la otra, era la segunda vez que yo escuchaba a una enfermera decirle, por favor, be nice with her, o sea, sé bonita con ella o sé buena con ella. Y me meten de emergencia, llega todo el equipo de cirujanos, me dicen, tienes un coa, obviamente me meten de así, de ya al CT scan, me dan mi cuarto en urgencias y llega el equipo de los cirujanos, ya no eran los oncocirujanos, ya no les pertenecía a ellos, ya no podían ellos hacerlo porque ya había pasado cierto periodo de tiempo, entonces ellos ya no podían inmiscuirse. Le mando un mensaje a mi oncocirujana y le digo, oye, estoy aquí en urgencias, pasa esto y esto y esto, y me dijeron, no te preocupes, confío, ella me dijo, confío en ese cirujano. Y yo, bueno, eso ya me dio paz. Pero lo que no me gustó es que me querían operar, me dijeron que si no salía bien me iban a tener que hacer otra colostomía, entonces iba a tener 2 bolsas y yo dije, no. Literal dije, no, no me van a hacer 2 colostomías, no lo autorizo. Hagan lo que tengan que hacer, pero no lo autorizo. Y entonces me dijo, bueno, es que entonces te vamos a tener que meter a quirófano, necesitamos que nos firmes unos papeles y nos digas si caes en coma, cuánto tiempo te podemos tener conectada y demás. Y yo dije, no, lo siento en el alma, no, no voy a aceptarlo. Entonces mandaron a otro doctor, mira Carla, que no sé qué, que no sé qué más. Y yo, no, no voy a aceptarlo, no voy a aceptarlo, a mí no me conecten, a mí no nada. Ya llegó el tercer doctor de Carla, por favor, y dije, mira, 7 días en lo que llega mi hermana, me ve, me despide y adiós. 7 días, dame 15 y yo no, 7. Y llega ya el cirujano principal del equipo y dice, no te voy a operar. Y yo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Y me dice, no, no te voy a operar, no necesito operarte, vamos a meterte una gran cantidad, sí, de antibióticos y también vamos a ponerte intravenoso anticoagulante. Y de aquí a un gran periodo lo vas a seguir utilizando. Entonces, me suben a piso y me asignan una residente del equipo que yo le puse la doctora Sugar. ¿Por qué le puse la doctora Sugar? Aparte de que era como una mujer como medio despistada, pero a la vez era profesional. Pero yo le puse Sugar porque en uno de esos momentos ella estaba operando, estaba en una cirugía, más bien no estaba ella operando, pero estaba en una cirugía y no pudo subir y a mí se me empezó a inflar el estómago, se empezó a hacer grande, grande, entonces me espanté, le mandé un mensaje a mi oncocirujana con la fotografía y me dijo, ¿cómo puede ser posible que no hay nadie contigo? Le dije, es que no suben y yo ya le dijo la enfermera y la enfermera ya les llamó y ya todo y no suben. Y entonces en ese momento sube corriendo ella y me dice, ¿qué pasó?
había ella subido en la mañana y le dije, no sé, revisa el estómago. Entonces lo revisa y se te va a parecer extraño, pero voy a ponerte azúcar. Y yo, ¿qué? Voy a ponerte azúcar. Haz lo que tengas que hacer. Entonces llega con sus sobrecitos, muchísimos sobres de azúcar y empieza a masajear el estómago con azúcar y el estómago se desinflamó y ahí se acabó el problema. Entonces yo le puse a mi doctora Sugar, que me salvó la vida. Y entonces, una más. Pasa, me dan de alta, obviamente se esperan en las quimioterapias. Yo ya estaba muy desesperada, la verdad, porque era como de prolongar y prolongar y prolongar y yo quería acabar con eso. Entonces, salgo de ahí eh, y terminan las quimioterapias. Terminan las quimioterapias después de haber aplazado 2. Yo llegaba llorando a casa así como de, llegaba allá y me decían, no te podemos hacer la quimio porque te bajaron mucho los niveles. Y me regresaba yo llorando de, ya no puedo más, ¿no? Y terminan las quimioterapias, tengo mi cita con la oncóloga y yo pensé que ahí iban a estar mis oncocirujanos para ver cuándo me iban a hacer la reconexión. Y oh, sorpresa, no estuvieron. Y bueno, me vine súper frustrada. Ella me dice que tiene que empezar una pastilla, una pastilla que es quimio, pero en pastilla. Porque el cáncer que tuve es agresivo, seroso, entonces pues no podían, para ellos se supone que no solamente con la quimioterapia, yo les puedo decir ahorita que con la quimioterapia ha sido suficiente, pero ustedes saben que no ha sido solamente la quimioterapia, ha sido todo el proceso que yo he llevado, que ha conllevado la quimioterapia, ¿no? Todo el trabajo psicológico, emocional y espiritual que he hecho, lo que me ha ayudado a mantenerme bien, porque no puedo tomar hasta este momento la pastilla por todas las contradicciones y por todas las, perdón, las